Hoy en el Futbolín vamos a analizar el rendimiento de los jugadores en la presente plantilla del Real Madrid. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al Futbolín y como hemos dicho vamos a analizar lo que es el Real Madrid ahora mismo a la espera de si viene o no Kylian Mbappé, la plantilla que hay ahora mismo, qué puede dar de sí la formación de Carlo Ancelotti. Y para ello me acompaña hoy Samuel Jurado. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues bien, encantado de hablar aquí contigo. Un Real Madrid que, digamos que ha tenido luces y sombras, ¿no? Después de una pretemporada un poco dubitativa, ha arrancado la temporada con una gran versión, por ejemplo, que vimos en el Alavés, en el partido frente al Alavés, pero con ciertas dudas, sobre todo en lo que vimos en la segunda parte del Levante. Todavía, digamos que está bailando, ¿no? Si vamos a ver un Real Madrid fiable o quizás un tanto irregular, como ya vimos en esta segunda etapa de Zinedine Zidane en algunos partidos, ¿no? Sí, aparentemente de entrada, bueno, pues llevamos solamente 2 jornadas, paciencia aún con todos los equipos de la liga de entrada, pero en el caso del Madrid, pues bueno, luces y sombras. Por ejemplo, en el caso de Bale, de momento no está mal, viene jugando bien. Son dos partidos muy distintos, como decimos, el del Levante y el del Alavés, prácticamente en todo. Bale de momento bastante bien, ofreciendo credenciales al club, anotando en ese segundo partido contra el Levante, no lo celebró, ahora si quiere hablamos de ello. Hazard también de momento correcto dentro de lo que más o menos se le pide, o sea, sabemos que no puede volver a esa versión tan buena que le hizo llegar al Madrid cuando estaba en el Chelsea, de momento correcto, buena asistencia en ese primer gol a Benzema en el partido contra el Alavés, de momento esos dos hombres, bastante correcto y por supuesto hablaremos ahora tranquilamente de Vinicius que ha emergido, la verdad, bastante bien en el equipo. Sí, ese resumen perfecto, ¿no? De los jugadores que quizás todo el mundo tiene en mente que deben ser importantes en el Real Madrid. Pero antes de entrar en individualidades, quería preguntarte si veremos un Real Madrid más ofensivo que en la etapa de Zinedine Zidane, que sobre todo era amarrar la portería, sabiendo que con el francés en el banquillo, a sabiendas de que no tenían un potencial ofensivo, un goleador nato arriba, pues era sobre todo amurallarse y de alguna forma, en vez de marcar un gol más que el rival, recibir un gol menos que el rival. Podría ser esa filosofía. Con Ancelotti quizás sí hemos visto estos problemas defensivos es porque se ha vuelto a dar ese cambio de tuerca. Veremos un Madrid más centrado en golear al rival que no tanto de encajar atrás. Aún falta tiempo para que se guajen las cosas, pero yo he visto un Madrid realmente que, bueno, sí es verdad que descuida un poco más las marcas en esos goles que recibió en ese partido loco frente al Levante, pero bueno, todo por ver aún. La defensa de momento, por ejemplo, bien, hombres como Álava han destacado, han jugado buenos partidos, quizás en ese gol, uno de los goles que recibe el Madrid en el partido frente al Levante, sí es verdad que el Roce se la pone justamente para que el que anotó el gol de Levante lo marcara, pero por supuesto paciencia porque bueno, va a implementar completamente su sello Ancelotti ahora en su llegada al Madrid, va a ser muy distinto a Zidane, pero bueno, veremos qué es lo que pasa y de momento es tiempo para que el Madrid vaya ajustando piezas y ajustando por supuesto perfiles. Álava bastante correcto. Digamos que la defensa del Real Madrid viene siendo un poquito la piedra angular de la que terminó la temporada pasada. ¿Puede ser suficiente estos cuatro hombres que tenemos en el momento? Lucas Vázquez, Militao, Nacho y Álava, a la espera también de que Mendy, que previsiblemente también podría ser titular, se acomode en el once inicial. ¿Es esta línea defensiva del Real Madrid suficiente para afrontar lo que queda de temporada? Cuestión bastante polémica, bastante que ha generado bastante controversia desde hace unas cuantas semanas. Yo personalmente lo veo suficiente. Vemos que perfectamente Álava, aún no lo hemos visto jugando en el Madrid de central, debido a la baja de Mendy, también de Marcelo. Vamos a ver, de momento se le ve bastante bien en ese lateral izquierdo, pero yo veo perfectamente bien a Militao y a Nacho de centrales. También queda Vallejo ahí en la retaguardia y a unas malas en caso de que el equipo sufra una baja más, pues nada, el equipo vería bien, yo creo que vería bien el implementar y dar posibilidades, por ejemplo, a un canterano, pero contando el Madrid, por ejemplo, con un perfil como es Álava, perfectamente va muy bien para el perfil izquierdo y creo que lo ha demostrado bien en estos primeros partidos del conjunto merengue. Bueno, portería definida, Thibaut Courtois, la defensa, como has dicho, parece que es suficiente, pese a todo. Centro del campo parece estar muy claro, con Kroos, Casemiro, Modric y quizás otras oportunidades para Fede Valverde o para Isco. Ahora haremos una mención también a Isco.
pero sobre todo de lo que todo el mundo está hablando. 2 partidos, Vinicius no ha sido titular y sin embargo lleva 3 goles. Ha resucitado, ha emergido, mejor dicho, la versión goleadora de un Vinicius Junior justo en la temporada en la que parte como teórico no titular. No sé si es una llamada a la puerta de Ancelotti para decir, oye, me has sentado al banquillo, pero me has sentado creo que en el peor momento, porque ahora, esta vez, aquí sí que estoy yo. Yo personalmente creo que hay bastantes sectores en el madridismo que saben que la delantera que tiene ahora mismo el conjunto merengue no es la más ilusionante que ha tenido el equipo en los últimos años. De entrada, por supuesto, Rodrigo y Vinicius van a ser las sombras de entrada, porque de momento Vinicius está demostrando mucho, las sombras de entrada de Hazard y Bale. Hemos visto que el brasileño lo ha sacado Carlo Ancelotti y ha demostrado mucho en muy pocos minutos. Ya son varios goles los que, a lo que lleva en su casillero personal el brasileño, y nadie, por supuesto, se esperaba ese rendimiento por parte de Vinicius. Veremos el perfil que acaba dando Carlo Ancelotti a Vinicius, porque de momento a mí me da, veo bastante mejor, que se puede comprar bastante mejor y le puede dar bastante más al Madrid que, por ejemplo, Bale comparado con Vinicius. Precisamente Vinicius se ha ido al banquillo porque esta es probablemente la primera temporada en la que Hazard parte sano de salida. Hay quizás un poquito de sombras y luces con Hazard. Es cierto que bastante correcto dentro de lo que cabe, pero yo creo que ya hay que empezar un poquito a hacerse la idea de que ese Hazard que todos conocimos en el Chelsea no va a volver, que se va a readaptar para ser titular en el Madrid, pero esa versión desequilibrante, ese jugador vertical que veíamos en el Chelsea, ese giro de tobillo que era característico, quizás eso ya no vuelva, ¿no? Muy complicado que vuelva, todo obedece a ese, yo creo que también un poco trauma que tuvo esa lesión en el tobillo. Se echa el equipo blanco, por supuesto, echa mucho de menos ese giro de tobillo, como tú dices, por parte de Hazard. Un Hazard bastante correcto. Yo creo que el club mínimamente lo que le pide, como digo, mínimamente es eso, papel participativo. Creo que honestamente tampoco el equipo se le va a pedir muchos goles, y creo que de momento está cumpliendo para lo que le pide Carlo Ancelotti, pero por supuesto yo creo que no podemos esperar absolutamente nadie el nivel que tenía Hazard en el Chelsea, ahora en el Madrid, pero como digo, de momento yo le veo bastante correcto para lo que pide Carlo Ancelotti en el Madrid. Bueno, están las versiones de Hazard y de Vinicius, Benzema desde luego fijo, eso no hay ninguna duda. En cuanto a Bale, no sé si tú tienes la sensación de que, porque yo la sensación que tengo es de que quizás las actuaciones de Bale van a ser un poquito con cuentagotas, que han empezado muy bien la temporada, pero que luego va a tener una serie de temporadas dentro de una temporada, ¿no? De que va a tener un mes o 2 meses de los que no se le va a ver, luego volverá a aparecer. No sé si, teniendo en cuenta que es su último año de contrato, vamos a ver a un Bale fiable y goleador, como hemos visto en este inicio de temporada, o va a haber muchos altibajos como en su etapa final antes de la cesión al Tottenham. Un Bale destacado y goleador no solamente en estos 2 primeros partidos ligueros, sino también más o menos en la pretemporada también se le vio así, con este estilo. Realmente su puesto, honestamente, desde mi punto de vista, peligra bastante con ese buen papel que está haciendo desde el banquillo Vinicius y con la posible llegada de Mbappé al conjunto blanco. A mí la verdad que honestamente me extrañó mucho el hecho de que no celebrara para nada o prácticamente nada ese gol que marcó al Levante, ese primer gol. Veremos qué pasa. Como tú dices, podemos ver diferentes etapas de disenso con el club en el que no haya entendimiento, pero de momento creo que honestamente estamos viendo un Bale que de momento está cumpliendo y marcando algún que otro gol. Lo ha demostrado ahora con un buen papel en la liga, y como digo, también lo demostró en pretemporada, sí. Quizás esa no celebración se debe a que, bueno, él sabe que está en su último año y que quizás hay que acabar de la mejor manera posible y sin más, un pacto de no agresión, cumplir en el campo y ya está, porque yo creo que relación entre club y Gareth Bale Sí. no es la mejor, podríamos decir. Así, veremos qué ocurre con Bale, pero como tú dices, huele un poco a pacto de no agresión. Él va a cumplir, se vienen movimientos en esa parte, él sabe que tiene que apretarse el cinturón, hay mucha competencia en esa parte. También es que está Rodrigo Góez y tiene que apretarse mucho el cinturón. Son futbolistas que no podemos obviar, que no podemos olvidar, porque siguen ahí y van a apretar mucho al galés, pero como tú dices, yo creo que se limita prácticamente a todo. En mi opinión, a un pacto de la agresión. Él va a cumplir, de momento está cumpliendo, pero a mis luces, la verdad que me extraña personalmente bastante el hecho de que Bale no celebrara prácticamente nada ese primer gol contra el Levante en la ciudad de Valencia. Pues hasta aquí la delantera del Real Madrid, a la espera de si viene o no Kylian Mbappé, pero bueno, nosotros nos centramos en el presente, esto es lo que hay.
Y vamos a ver también pendientes de, has mencionado a Rodrigo, que quizás es el último delantero, ¿no? El que quizás parte con menos posibilidades, el último en la fila, por así decirlo. Ese es el rol, honestamente, el que tiene Rodrigo. Vinicius ha demostrado más que él, al menos hasta momentos seguro. Veremos cuántos minutos tiene, pero la verdad que yo le veo bastante relegado a... Hombre, no, yo creo que tiene más posibilidades, por ejemplo, que Mariano, pero Mariano. sí es verdad que lo veo bastante relegado y no sé si salida en enero, no sé si tal, pero no lo veo personalmente, pero está muy relegado. Creo, honestamente, a tener bastantes pocos minutos. Yo creo que en cuanto a Mariano, más que hacer cábalas sobre cuánto va a jugar, la pregunta es si podremos contar con los dedos de una mano y si no nos sobran dedos las veces que va a estar Mariano en el campo. Yo creo que esa va a ser una pregunta que nos tenemos que hacer. Si no nos sobran dedos de una mano para decir las veces que va a estar Mariano en el césped como jugador del Real Madrid esta temporada. Realmente muy pocas posibilidades de Mariano. Creo que su papel va a ser vestigial, va a ser residual en el equipo, pero bueno, él se empeña en el seguir en el club blanco, el equipo le quiere dar salida, pero él, bueno, pues se ciega y se empeña en el hecho de no salir, pero bueno, si él al fin y al cabo acepta un poco el rol de estar prácticamente siempre en el banquillo o alguna que otra vez en la grada, pues bueno, personalmente una decisión suya que no la comparto, creo que lo mejor sería salir, pero él prefiere eso y pues nada. Y vamos a cerrar con el otro jugador que había anticipado un poquito antes, era Isco, que vimos una versión muy buena, sobre todo en la primera parte frente al Levante. Nos recordó un poquito a la versión del mejor Isco, ¿no? Que vimos en los primeros años en el Madrid, ese jugador que se ganó la titularidad, entre otros muchos partidos, en 2 finales de la Champions. Quizás sí que podamos estar viendo que Isco puede volver a recuperar su mejor nivel después de prácticamente 1 o 2 temporadas en el ostracismo. Vimos a lo mejor, personalmente a mi juicio, vimos una buena versión de Isco en la primera parte contra el Levante, como tú bien dices. Contrastó totalmente con lo que vimos frente al Alavés, personalmente pienso eso. En la pretemporada, bueno, pues vimos a algún que otro destello que hacía pensar a la afición madridista que pudiera tener un lugar más destacado que en los últimos años con Zidane. Pero bueno, paciencia también creo que debe tener la afición madridista con Isco. Ancelotti tiene pinta de que le va a dar un papel, por supuesto, más obviamente más protagonista que con Zinedine Zidane, pero aún es pronto para sacar conclusiones y yo creo que Isco va a intentar pelear más que nunca ahora que está Ancelotti en el banquillo, por supuesto, en este equipo madridista. Bueno, pues hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias, Samuel, y vamos a estar pendientes, ¿no? A ver, yo creo que, fíjate, hemos dicho cuántas veces va a estar Mariano, cuántas vamos a acertar ahora de estas, que esa es la pregunta, porque nosotros solemos patinar más de una vez. Así que, bueno, también hay que tener en cuenta, estamos a la espera de si Kylian Mbappé llega o no, que eso puede trastocar todos los planes que hemos analizado hasta este momento, pero esto es lo que hay, esta es la plantilla que tiene el Real Madrid y salvo sorpresas antes del 31 de agosto, con esto va a tirar hasta final de temporada. Muchas gracias, Samuel, gracias por haber estado aquí en otro vídeo más en el Futbolín. Nosotros nos despedimos, seguid atentos aquí a toda la información porque volveremos con muchas más noticias y sobre todo con el mejor análisis. Saludos y hasta la próxima. Chao. Quiero que me digas lo que sientes hoy aquí. Preparado para escucharte estoy, sin perder las ganas locas que tengo de vivir.